¿Qué sucede hasta el momento de su exilio? Yo llego a trabajar en Palo Quemado, los juzgados permanentes. Los juzgados lo convierten en permanente. Ahí me tocó hacer levantamientos. Me tocó la época de las bombas. Fue la época muy dura, muy dura. Porque yo recuerdo un levantamiento el día anterior al Día de la Madre. Fue una bomba que colocaron en, ¿cómo se llama este barrio? Garcés Navas, al frente de esa época era el Cafán del Garcés Navas, que eso dejó un cráter grandísimo. Me tocó ir a hacer levantamientos allá. Ese día yo estaba con el CTI y fue tenaz, porque usted veía los cuerpos de los niños que eran teas humanas, era una cosa impresionante. Dentro de esos recuerdo que era un tronco, y yo les pedí el favor de la Cruz Roja que lo levantaran y lo colocaran en la camilla, ¿sí? Para poder pasarlo ya a que lo llevaran a medicina legal. En el momento que ellos levantan el cuerpo, se desprende de aquí el cordón umbilical y un bebé. Era un bebé hermosísimo. Nos dimos cuenta que era una señora. Fue muy duro para todos. Recuerdo que Enrique, un muchacho del CTI, se salió de casillas y empezó a gritar, y a mí me tocó cogerlo por los hombros y decirle: cálmense, estamos haciendo un levantamiento y tenemos que seguir. Ya. Y si no, haga hacia allá. Seguimos. Hicimos los levantamientos. Ahí recogimos una mano, el cuerpo lo recogimos en el hospital de Lorencita Villegas de Santos, en la morgue. Eso fue una época muy dura, muy dura. Y fue el día anterior al Día de la Madre, el 14 de mayo, recuerdo yo, porque al día siguiente cumplía años mi hijo. Bueno, ya seguimos, de ahí ya después me trasladaron a un juzgado radicado. Ahí estuve yo hasta el año 92, miento, eso fue el 90 al 92. En el 47 de instrucción. Estando ahí, llegaron a solicitar la interceptación de unas líneas telefónicas de la Procuraduría, que en esa época la Procuraduría hacía un trabajo espectacular. Era, yo me les quito el sombrero en esa época como ellos trabajaban. La Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría era muy, muy buena. Llegó un muchacho allá y me dijo: mire, doctora, es que venimos a pedirle el favor, así se puede ordenar la interceptación de unos números telefónicos, porque, entonces me lo dijo así, es que desaparecieron a un abogado y hay unas personas que se acercaron a la Procuraduría a preguntar mucho por él y no sé qué. Pero ¿y cómo así que un abogado? Sí, un defensor de derechos humanos. Eso a mí me impactó mucho. Yo dije: ¿cómo así? Si está trabajando por los derechos humanos, ¿por qué lo van a desaparecer? Ahí empecé a conocer sobre el tema de Alirio Pedraza. Y empecé con las interceptaciones. Recuerdo que para el 30 de junio del año 92 tuvimos que viajar a Los Llanos, porque eso dio con un caso de un secuestro de un avión en Venezuela, en Maiquetía. El avión se lo habían traído para Los Llanos, tenían 15 personas secuestradas, entre ellas un niño. Y el analista que había ahí, un señor muy bueno como analista, él decía que hablaban como de una tractomula. Resulta que la tractomula era el avión. Y hablaban de un becerro. Había un niño como de 8 añitos que el condenado se le salía a toda hora allá, pues Los Llanos, se le salía de la casa. Y que la gente estaba cansada de que lo estuvieran comiendo arroz con frijol. No arroz con huevo, sino arroz con frijol. Entonces, claro,
Decían que ya no más, que ellos querían carne, que querían salir de ahí, que querían su libertad. Entonces, claro, cuando él dijo eso, otros inmediatamente, ¿cómo así? ¿Será que en ese avión tienen a Lirio Pedraza? Yo me acuerdo que yo estaba vestida de paño, el sustanciador de la época, él sí iba en blue jeans y todo, y yo le dije, bueno, nos tocó irnos así como estamos, fuimos a parar a Puerto Gaitán, Villavicencio, Puerto Gaitán. Se logró el rescate de las 15 personas, se recuperó el avión, pero no encontramos a Lirio Pedraza. No, resulta que esta señora era una abogada que lo conocía y que le había impactado también mucho la desaparición de él y estaba pues, manejando lo que ella pensaba que era la forma de encontrarlo. Y por eso fue implicada en un secuestro y en otras cosas más. Se recuperó el avión, me acuerdo, yo hablé con el piloto y yo le decía, mire, mis respetos, porque fue un señor que cuando hizo la narración me hablaba que en pleno llano tuvo que parar 2 veces, se quedaron sin combustible. El piloto que ellos habían llevado, ese señor no sabía absolutamente nada de manejar aviones. Yo creo que había hecho el curso por internet, entonces fue terrible, pero este piloto de verdad, el venezolano, pues se le notaba la rabia que tenía, pero sin embargo él sacó avante a la gente, ¿sí? Y lo salvó. Entonces nos comentaba cómo les tocaba por las vías, obviamente allá no hay carreteras, sino pues las vías que tenían en los llanos, aterrizar el avión, esperar que consiguieran un vaqueano, fueran al pueblo cercano, mezclaban gasolina con la CPM, se la echaban al avión para arrancar y así lo hicieron. Ese es un caso muy bonito. Yo digo, ojalá algún día hicieran una película sobre eso. Esa es la verdadera serie para Netflix. Sí, muy, muy bonita. Entonces viene la primera. La del vuelo de Maiquetía. Listo, lo sacan, vuelven otra vez y con las coordenadas que ellos tenían hasta que, bueno, ubicaron el sitio. Ya cuando ellos llegaron ahí, los mismos miembros de la tripulación y los secuestrados contaban que había gente con uniformes que llegaron y cubrieron el avión. Entonces por eso el avión no se sabía dónde estaba. Entonces ya vino el trabajo entre Venezuela y la policía de Venezuela y la policía de Colombia, en este caso era el DAS, y en esa oportunidad conocí yo a un señor que después me la dedicó, Germán Vicente Cuellar Manrique, del DAS. Entonces me decía que tenía algunos problemitas, que si yo lo podía aconsejar, y yo me quedé mirando, yo no aconsejo a nadie. Bueno, listo. Lo cierto es que nosotros estuvimos en Puerto Gaitán, de ahí nos devolvieron para Villavicencio, yo escuché a la gente, los pilotos ahí piloto y copiloto ahí en Villavicencio y los testigos aquí en Bogotá, porque ya nos tocó devolverlos y nos vinimos. Listo. Ese fue un caso muy bonito que se dio pues en base al secuestro, no, la desaparición forzada de Alirio Pedraza. En esa época se manejaba como secuestro simple. ¿Cómo se desarrolló el caso finalmente de Alirio Pedraza? Bueno, resulta que de esas interceptaciones surgió información con relación a Bernardo Garzón Garzón, ¿sí? Y Bernardo Garzón Garzón, lo digo, miembro del B2. El personaje había acudido a la Procuraduría para hablar sobre la desaparición de Nidia Erika Bautista y otros casos de desaparición, Amparo Tordesillas, de la muerte de Oscar William Calvo, de... Sí, los hermanos. Sí, sí. No, pero el caso concreto de Oscar William. No recuerdo ahorita los otros. Entonces yo dije, no, yo quiero escuchar a este personaje, porque si estuvo en el B2, él sabe perfectamente qué pasó con Alirio. Ya a mí me habían entregado el expediente. Yo estaba ya en la regional Bogotá,
porque, como les decía, ¿no? El 30 de junio yo estaba como juez 47 de instrucción en Puerto Gaitán y el 1 de julio era fiscal de una unidad de Bogotá. Llamamos por todos los medios a Bogotá, no hubo posibilidad de que nos dieran la comunicación. Entonces yo le dije al señor Mito, póngale ahí sencillamente Fiscalía General de la Nación y fiscal seccional, que yo sé que voy a ser fiscal seccional no más, y el resto se lo llenamos después a mano porque no tengo ni idea, y como no nos contestan ni modos, pero teníamos que llenar todos los testimonios. Y así fue, como fue imposible comunicarse con Bogotá. La forma como inició la fiscalía, que dicen algunos que eso fue, pero perfectamente difícil. No fue perfecta, no fue perfecta. Pero listo, ya entonces pasé yo estuve en la seccional Bogotá como unos 3 o 4 meses, de ahí me pasaron a la regional. Estando en la regional me entregaron el expediente de Alirio Pedraza. Entonces yo seguí trabajando en el expediente de Alirio Pedraza. Empecé a trabajar duro ese expediente quedó grandísimo porque se le hizo inspección judicial a todos los procesos donde él participó. Por eso digo que ahí yo revisé el Palacio de Justicia. Ahí escuché yo en declaración a Bernardo Garzón Garzón. Como fiscalía fue la primera parte donde él declaró. El primer despacho donde declaró fue ahí conmigo. Lo hizo con reserva de identidad, que espero que ya hayan levantado la reserva, porque sentía temor de que sus mismos compañeros lo dieran de baja. Y empezó a tener amenazas por la colaboración que estaba dando a la fiscalía en ese momento. Y de un momento a otro, como siempre acostumbraban en la fiscalía, ¡shus!, me quitaron el expediente y pasó a manos de otra persona. Esa otra persona vinculó a 2 funcionarios del CTI como presuntos responsables de la desaparición de Alirio Pedraza. Cuando a él le quitaron el expediente y nuevamente ya en Derechos Humanos me lo entregaron a mí, yo empecé a revisar todo y ya me di cuenta que estos muchachos no tenían nada que ver, nada que ver. Yo les precluí investigación y ya de todo lo que se había recogido se veía perfectamente de dónde había salido la orden para desaparecer a Alirio Pedraza. No me pida que le diga. Deme una idea. Obviamente usted se imaginará de dónde. Pero no me pida que le diga, porque eso está en el expediente y está en la decisión. Búsquese la resolución que yo tomé. Es más, ¿sabe qué me hicieron a mí en ese caso? Estando en la fiscalía, yo ya había resuelto para los muchachos, para precluirles, tenía lista la decisión. Eso era un viernes y recuerdo que yo dije, el lunes le echo la última ojeada, la imprimo y la saco. Cuando llegué el lunes a la oficina, el computador mío no servía. Me tocó sentarme otra vez a volver a sacar la decisión. En esa época yo no era inexperto más con el tema de internet, uno no guardaba copias ni nada de eso. Ahí me regañaron todos los de sistemas. ¿Usted por qué no guardó copias? Porque yo no sabía que eso era así. Es que es más, a mí me tocó aprender a manejar el computador como si fuera la máquina de escribir que toda la vida cargaba uno en las diligencias. Uno se iba para el monte y ¿qué llevaba? Su maquinita portátil, la Olivetti. Sí, ahí, en esa fue que uno aprendió. Entonces yo manejaba el computador inicialmente como una Olivetti. Sí, me acuerdo porque me tocó decirle a un compañero, oiga, ¿yo qué hago aquí? Porque mire que se fue la luz y me toca volver a hacer todo. ¿Usted no le dio guardar? Yo no le di guardar, yo no sabía cómo se hacía. Me enseñaron, ya, porque ni siquiera eso le suministraban a uno. Hombre, venga el de sistemas y le da unas clasecitas a los fiscales para que sepan cómo se hace. Bueno, tocó aprender a las buenas. Entonces, en ese caso, me dañaron el computador. Mire, yo acudí... Se hizo todo lo posible. Todo lo posible, mire. Fue la gente de sistemas de la Fiscalía
los de la unidad de protección de esa época de la fiscalía. Hasta por fuera me llevé yo el disco duro para que me lo revisaran a ver si me podían recuperar la información. Me tocó volverlo a hacer. Pero el coordinador de la unidad aprovechó eso para compulsar copias ante el tribunal y decir que yo no trabajaba. Pero bueno, parte de la persecución que le montan a uno a veces. Listo, ya lo hice y lo saqué. Y sí, efectivamente, él había participado en muchos casos donde estaban implicados diferentes organismos de seguridad del Estado. Eso sí se lo digo. Averigüe cuál. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.